Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, encontrándonos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra. Quiero ofrecerte hoy un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13, que dice así: Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto más elevado. El griego pone la liturgia, el ministerio sacerdotal que Jesús tiene que asegurar, porque en efecto, Él es el verdadero celebrante de nuestras liturgias. A través de las miserias humanas del sacerdote celebrante, nos podemos preguntar, ¿sabemos ver la perfección de aquel al que está representando, sabiendo que en realidad es Jesús el que está llevando adelante la liturgia a través del sacerdote? En cuanto que Él es mediador de una alianza más perfecta. Cuando dos enemistados no logran reconciliarse, se acude a un mediador. Un mediador que va a tratar de acercar los distintos puntos de vista, justamente para poder establecer entre ellos una alianza. Suele decirse que el mejor mediador es el hombre neutral, el que no puede ser tildado de favorecer más a uno que a otro. De hecho, el verdadero mediador es el que interiormente se siente vinculado con los dos campos.
y muy intensamente afectado por la división que él desea reconciliar. Y entonces Jesús, que es el mediador perfecto, se sentía totalmente solidario con Dios y totalmente solidario con los hombres, porque en la intimidad misma de su ser, Él es a la vez hombre y Dios. En la persona misma de Jesús queda anudada la alianza, justamente porque ya no se va a poder romper en adelante. Gracias, Señor. Gracias por ser hasta tal punto solidario con nosotros. Y sigue diciendo la carta a los Hebreos, porque si aquella primera alianza fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda. Y el autor ahora va a mostrar a estos hebreos cristianos que no ha sido para ellos ninguna desventaja pasarse a la Iglesia de Cristo, porque la nueva alianza es superior a la antigua. Está en continuidad con la antigua porque había sido anunciada, había sido deseada por los mayores representantes de la teología y de la espiritualidad judía, o sea, por los profetas. Y va a citar un largo pasaje de Jeremías, justamente para apoyar su demostración. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, entonces yo me desentendí de ellos. La antigua alianza ciertamente era demasiado frágil, porque dependía demasiado de las buenas disposiciones humanas. Esta nueva alianza depende de Dios. Y dice el Señor, yo pondré mis leyes en su mente. Yo grabaré estas leyes en su corazón. Es Dios el que actúa. Y su gracia, como motor del corazón del hombre, inserta en el hombre la ley de Dios, la voluntad de Dios. De modo que esa ley ya no es exterior, sino que está inscrita en el interior, y entonces le permite al hombre una especie de obediencia espontánea, libre. Gracias, Señor, porque esto era lo que necesitábamos. Danos primero lo que tú nos pides, Señor. Haz que mi vida corresponda a tu querer de un modo natural. Y dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. He ahí el pacto que ahora se concluye. Es como unas bodas, unas nupcias, una unión definitiva, para lo mejor y para lo peor. Y el sacramento del matrimonio humano justamente significa esto, lo dice la carta a los Efesios, capítulo 5, 32. Es un intento de mostrar al mundo el amor de Dios. Me pregunto, Señor, si mi relación contigo tiene ese carácter de relación personal, íntima, al mismo tiempo comunitaria, en la iglesia, en el pueblo. Dice el Señor, seré indulgente con sus faltas y no me acordaré más de sus pecados. Qué interesante. El perdón forma parte de esta alianza de amor. Te invito a que continúes orando todo esto, grabando esta alianza, estas palabras del Señor en tu corazón. Hacelo con este canto de Isabel, Algodón.
aunque no sabía leer ni escribir. Hace un mes y todavía estaba ahí, algo borroso pero aún lo leí. Así que decidí escribirlo dentro de mi corazón, como algodón suave. Es tu nombre para mí, Jesús, algodón suave, que me roza lento el corazón. Algodón suave, como nido en 5 letras y un abrigo, es el nombre de Jesús. Recuérdame escribirlo por doquier, en las plazas e internet lo veréis. Publicar en primera plana que pronto Él regresará con poder. Así que decidí escribirlo dentro de mi corazón, como algodón suave. Es tu nombre para mí, Jesús, algodón suave, que me roza lento el corazón. Algodón suave, como nido en 5 letras y un abrigo, es el nombre de Jesús. Sueño entre cosas que no puedo describir y solo me inspiro a decir: es tu nombre para mí, suave, que me roza lento el corazón, suave, como nido en 5 letras y un abrigo, es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, el nombre de Te invito ahora a que escuches un texto del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Un texto que señala 3 cosas que serán características en la vida de los 12 apóstoles. La primera, estar con Jesús. Predicar y expulsar demonios. La primera, estar con Jesús, es la que va a hacer posible las otras 2. También nosotros estamos llamados a ser apóstoles, y esta misión se alimenta en la cercanía, se alimenta en la intimidad con Jesús, porque en contacto con Él aprendemos a seguir adelante con su misión. Señor Jesús, pido al Padre que bendiga a todos los que tú has llamado a seguirte. Te pido que nos des la gracia de vivir en comunión contigo. Y te pido que nos acompañes en la misión de anunciar la buena noticia, también al mundo de hoy. Escucha lo que dice la palabra. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios.
Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Hasta acá el grupo de los discípulos era de 5. Simón, Andrés, 2 hermanos, Santiago y Juan, otros 2 hermanos, y Leví, Mateo. En ese punto de su relato, Marcos nos narra la institución solemne de los 12. Dice: Jesús subió a un monte. Es el lugar de las grandes decisiones, es un lugar solitario, propicio para la oración, un lugar también de horizontes amplios, desde donde se ve a lo lejos. Contemplo a Jesús subiendo por el sendero que conduce a la cumbre. Es claramente esto una alusión a Moisés, que está subiendo al Sinaí, para dar al pueblo de Dios las leyes que lo constituyen como tal, como pueblo de Dios. Y allí llamó a los que quiso y a los que vinieron a él. La primera característica de esta vocación es la voluntad soberana del amo. Llama a los que quiere. Señor, te doy gracias porque ahora veo que eres tú el que toma toda iniciativa. Y me pregunto si yo estoy donde tú quieres. La segunda característica es la proximidad con Jesús. Vinieron a Él, vinieron junto a Él. Vivir en la intimidad de Jesús. Pertenecer a su grupo, reflexionar, rezar, trabajar con Jesús. A fuerza de frecuentar a Jesús, en 3 años tendrán que llegar a pensar y actuar como Él. Y cuando Jesús habrá desaparecido visiblemente, ellos tendrán que representarlo, tendrán que hacerlo presente. Me pregunto, Señor, si yo vivo suficientemente junto a ti. O si hablo de ti, pero en realidad estoy lejos. Y designó a 12. Instituyó a los 12. La palabra se repite en el intervalo de 2 líneas. Uno se pregunta, ¿es una torpeza redaccional de Marcos o hay una insistencia? Para Marcos, Jesús no ha llamado simplemente a los 12, los ha establecido, los hizo, los instituyó. Y al elegir este número simbólico de 12, Jesús tiene una intención muy precisa. Él está fundando el nuevo pueblo de Dios, estableciendo los 12 patriarcas justamente a los que le va a conferir la responsabilidad simbólica de estas nuevas 12 tribus de Israel. Pregúntate, ¿cuál es tu actitud profunda hacia la iglesia institucional? Cristo le confió iniciativas inmensas a su iglesia. Pero hay algo que Él mismo ya fijó, y es la estructura jerárquica de la iglesia, el símbolo expresivo de la iniciativa divina. La humanidad no se otorga la salvación a sí misma, esto es importante tener en cuenta. La salvación, la humanidad la recibe de Dios, y los ministros de esta salvación son el signo de que esta salvación viene de Dios,
es literalmente otorgada por Dios. Y los eligió para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Es la reanudación de la famosa jornada de Cafarnaúm, esa jornada que daba un resumen de toda la actividad de Jesús. Los 12 fueron instituidos para hacer lo que hacía Jesús. Fueron enviados, es la traducción de la palabra griega apóstoles, enviados para predicar. Es la primera misión de los apóstoles. Como Jesús y con Él, también nosotros tenemos que proclamar la buena noticia del reino de Dios. Justamente para expulsar a los demonios, es la segunda misión de los apóstoles. Como Jesús, con Jesús, hay que combatir el mal en el hombre, hay que quitar el pecado del mundo, hay que hacer progresar el amor, expulsar a los malos demonios del hombre y hacerlo por medio de la Iglesia, de los 12, de sus sucesores. Jesús continúa actuando y cada cristiano está asociado a esta obra. Lo haces con tu palabra, lo haces con tu trabajo, lo haces en cualquier lugar que te encuentres, en tu medio familiar, en tu medio de trabajo. El Señor te envía a ti hoy a predicar y a expulsar en su nombre y con su poder el mal del mundo. Para poder hacer todo esto necesitas intimidad con Jesús. Esa intimidad que te da la adoración, la oración con Él, el estar a solas con Él. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Luis Campos, Quiero adorarte. Es un día más de emoción. Quiero adorarte para que vengas y te quedes conmigo, Dios. Yo no tendré mucho que darte, pero esta es tu casa, Señor. Haz de mí lo que bien prefieras. Parecerme a ti es mi clamor. Quiero adorarte con mi voz. Quiero cantar que eres fiel, Señor. Conoceré nadie amaré como yo decidí amarte a ti. No es un día más de buscarte, es un día más de emoción. Quiero adorarte para que vengas y te quedes conmigo, Dios.
tu casa, Señor. Haz de mí lo que bien prefieras. Parecerme a ti es mi